Fíjense, hermanos, que esto que hacemos aquí en la iglesia tal vez pareciera algo muy sencillo, tal vez pareciera algo muy simple, pero para esto fuimos nosotros creados realmente. Dice la palabra de Dios que fuimos creados para alabar a Dios. Imagínense que si alguien fabricó una computadora y que nunca la usemos, qué desperdicio sería, ¿verdad? Ahora que nuestra vida no alabe a Dios, también sería eso mismo. Una vida sin sentido, una vida sin propósito. Y la palabra de Dios dice que fuimos creados con dos propósitos fundamentales: para ser santos y sin mancha delante de Dios, y también predestinados para ser adoptados hijos suyos, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Aquí lo podemos ver nosotros en este versículo, Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios tuvo una voluntad perfecta para nosotros y un propósito de que seamos adoptados como hijos suyos. Por lo tanto, esto es maravilloso cuando nosotros lo comprendemos, lo llegamos a saber. Cuando nosotros no cumplimos esos propósitos y andamos lejos de Dios, pueden pasar muchas cosas. Pero lo importante es que un día lleguemos a cumplir sus propósitos, ya que la palabra de Dios nos declara que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, para los cuales Dios nos creó. Y hoy vamos a tocar este tema. El tema de hoy se titula Creados para buenas obras. Aquí en Efesios 2:10 nos dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que en el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Jesucristo. Jesucristo, el Verbo de Dios, la esencia de Dios, la presencia física de Dios. Y aquí nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, todo se basa en Cristo Jesús, por lo cual fuimos creados. Dios sin su Hijo no nos hubiera creado a nosotros, imagínense. Y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que nosotros no andemos en buenas obras, es decir, no estemos en la iglesia, no estudiemos su palabra, no vivamos de acuerdo a los principios de Dios establecidos en su palabra, pues eso nos hace ser personas sin sentido, sin propósitos. Ahora, por otro lado, piense usted conmigo esto también. ¿Qué pasa si nosotros fuimos hechura suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y que aunque vengamos a la iglesia, sigamos haciendo malas obras? ¿Qué le parece a usted esto? ¿Tendrá algún sentido bueno? Por lo tanto, esto nos pone a nosotros a meditar muy bien qué es lo que hacemos, cómo vivimos delante de Dios. Porque aunque nosotros no lo sepamos o no lo creamos, siempre estamos delante de Dios, siempre ante su presencia, ante sus ojos por lo menos,
allí estamos. Y la palabra misma lo dice, que nosotros no podemos escaparnos de su vista. Que Dios nos conoce perfectamente bien a cada uno. Y por lo mismo Dios tuvo ese propósito de crearnos en Cristo para buenas obras. Esto de ser creados en Cristo significa a los cristianos, a los que recibieron a Cristo y han nacido de nuevo, ¿verdad? Y estas nuevas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como un día le dijo a un joven llamado Jeremías, ¿verdad? Antes de que tú nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido. Más bien dice, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Porque Dios ya tenía ese propósito para él. Y para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito parecido. Por lo tanto, hemos sido creados para buenas obras. Y si no andamos en esas buenas obras, pues nuestra vida es una vida sin sentido y sin propósito. Ahora, ¿cuáles son estas buenas obras? Bueno, esto que estamos haciendo aquí en la iglesia es parte de esas buenas obras. El ser canales de bendición para otros, en el sentido de anunciar el evangelio, llevar la palabra. Desde el momento en que somos testimonio para otras personas, estamos cumpliendo, estamos en esas buenas obras. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos para andar en buenas obras? Porque si el Señor ya dispuso esas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, ¿verdad? Mire, segunda de Timoteo 3:16, que todos recordamos estos versículos. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo llegó la escritura? ¿Los hombres la escribieron? Sí, pero dice acá, inspirada por Dios. Fue revelada a esas personas, a esos siervos de Dios, los cuales, aquellos que por los que Dios escribió la palabra, anduvieron en buenas obras para que Dios pudiera inspirarlos a escribir lo que nosotros hoy leemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Esto nos va a hacer la escritura a nosotros. Nos va a enseñar. Nos va a enseñar a vivir bien como se debe. Nos va a redarguir, que sabemos nosotros que es quitar nuestros argumentos y poner argumentos perfectos. Poner los argumentos de Dios, eso es redarguir. Para corregir, la escritura inspirada por Dios nos tiene que corregir nuestra manera de vivir de antes. Y para instruirnos en justicia, enseñarnos a ser justos, a vivir justamente. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos preparemos, lleguemos a ser perfectos. ¿Y qué significa aquí ser perfecto? Porque sabemos que nadie es perfecto, ¿verdad? Ser perfectos en el sentido de que
dejemos nuestra manera de vivir de antes y ahora vivamos en los caminos de Dios, en obediencia a su palabra. Cuando alguien, miren, es que esto es muy importante. Cuando alguien usted ve que ora mucho, porque hay veces que hay personas que tienen esa carga dentro de ellos. Dios les puso esa carga de todos los días estar haciendo oración. Es parte de esas buenas obras que Dios ya está preparando a las personas. No es porque quieran, porque ¿quién va a querer despertarse tempranito a orar? ¿Quién va a querer estar en la noche orando cuando ya llega uno cansado del trabajo tal vez? Cuando ya todo el día estuvo uno de arriba para abajo ya cansado. Pero es porque desde ahí ya se está viendo las buenas obras. Porque ustedes saben muy bien, la palabra de Dios nos dice que hay distintos dones y talentos en los cuales servimos. El simple hecho de orar es ya andar en las buenas obras, porque déjenme decirles que ese ministerio es el más fuerte de todos en la iglesia y sostiene a la iglesia, la oración e intercesión. La carga que hay en un corazón, en una persona, de venir a la iglesia, ya es porque ya anda en las buenas obras. Si no, ¿a cuántas personas aún ha invitado usted? Yo le aseguro que mínimo unas 10, 15 o 20 personas. Y si no ha venido ninguna, seguramente todavía no está perfeccionado para la buena obra, como nos dice acá, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Esa es la perfección, comenzar a querer ya hacer las buenas obras, ya vivir de acuerdo a los principios bíblicos y a los propósitos de Dios. Después, lo segundo es enteramente preparado para toda buena obra. Y la mayoría estamos en el proceso, primero, de haber sido enseñados, corregidos, redarguidos, instruidos en justicia por la palabra. Y empezamos poco a poco a actuar en las buenas obras, en la oración, querer venir a la iglesia, escuchar la palabra, cantarle a Dios, llenarse el corazón de paz, de gozo. Pero después llega ese momento en que somos enteramente preparados. Por lo tanto, es un proceso, como lo estamos viendo acá. Un proceso que dura mucho tiempo para llegar a estar enteramente preparados, pero nunca perdamos esa meta de un día llegar a estar enteramente preparados. Cuando alguien está enteramente preparado, dice aquí, desde aquí se acabó mi vida anterior. Y bota uno todo. Si usted se acuerda, cuando Simón, Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan dejaron todo, cuando sus barcas estaban llenas de peces. Ellos eran pescadores. ¿Cuál era su mayor alegría? Que sus barcas estuvieran llenas de peces. Pero el día que sus barcas llegaron a estar llenas de peces, no dijeron, pues de ahora en adelante me voy a poner a invertir acá
me voy a comprar otra barca y voy a poner un buen negocio de pescadores, voy a contratar más. No, dejaron las redes y siguieron a Jesús, enteramente preparados para toda buena obra. Y era el principio, ¿eh? Cuando ustedes ven a alguien que le empieza a ir bien y adiós a la iglesia y se va a invertir, todavía no está enteramente preparado. Y así es esto. Tiene que haber un antes y un después, aunque la persona sufra, ¿eh? Porque ¿qué tal padecieron después? ¿Qué tal el apóstol Pablo decía? No, hombre, yo antes todos me saludaban, antes todos, llegó don Saulo, ¿no? El rabí, el maestro, Saulo de Tarso. Y después, odiado, perseguido por todos, pero enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si no estamos enteramente preparados para toda buena obra, es seguro que vamos a fallar. Es seguro que nos las vamos a pasar en un círculo vicioso, fallándole a Dios, llorando después, dizque arrepentidos, pero al ratito otra vez, así, vuelta y vuelta y vuelta. Perdóname, Señor, porque te fallé, porque hice esto mal y todo. Y al ratito, otra vez. No se van preparando, no van hacia esa perfección. Y no pueden andar en buenas obras. ¿Se dan cuenta? Sus obras son malas realmente. Por lo tanto, yo te quisiera hacer unas preguntas. ¿Cómo estás viviendo? ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Conoces cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu vida? ¿Ya está tu vida en esos propósitos? Recuerda que una mala decisión hace que nos desviemos de todo propósito que Dios tiene para nosotros y vivamos una vida sin propósito. Siempre Dios de alguna manera escogió a sus siervos de los que estuvieran en la iglesia. Cuando estaban reunidos ahí en la iglesia en Antioquía, usted recordará, dice, había muchos profetas y maestros. Estaban ahí reunidos y estaban en ayuno y oración. Y el Espíritu Santo habló por un profeta y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. ¿Dónde estaban? En la iglesia. Difícilmente Dios va a agarrar a alguien que no está en la iglesia. En Hechos 2:1, por ejemplo, fíjense que pongámosle atención a las palabras. Hechos capítulo 2, versículo 1. Lo primero que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, esto es la fiesta de Pentecostés, de las 5 semanas, 50 días después de la fiesta de la Pascua, ¿estaban qué? Todos unánimes, juntos. Dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Usted cree que si alguien dijo: ahorita vengo, voy a la tienda, y salió, fue lleno del Espíritu Santo como ellos? Es imposible esto. Aquí nos habla de los que estaban juntos, reunidos,
y de los que estaban dentro de la casa. La casa de oración, el aposento alto allá en Jerusalén. ¿Y quiénes fueron llenos? Dice el versículo 4, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que estaban juntos. Estaban ahí mismo. Por eso les decía, es parte fundamental la iglesia, la congregación. Congregarse, no dejar de congregarse para poder ser lleno, para que los propósitos de Dios se cumplan. En la iglesia es donde andamos ya en las buenas obras, donde nos preparamos para andar en toda buena obra. Miren, yo les decía esto. Ustedes recordarán que antes nos decía que la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, ¿verdad? Romanos 3:10 en adelante. Cuando andamos en buenas obras, ¿seguiremos siendo injustos? Tiene que haber cambios, ¿verdad? El versículo 10 decíamos, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ni un justo. Versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y versículo 12, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Ahora nosotros fuimos creados para buenas obras. Imagínense qué tristeza cuando leemos esto. No hay quien haga lo bueno. Y por eso yo les decía, imagínense que nosotros ya nos convertimos, ya estamos en la palabra de Dios y seguimos así. Hay algo fuerte ahí. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que atendamos las cosas que hemos oído, lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios, porque si no se va a deslizar. ¿Qué significa aquí deslizar? Regresar a no hay justo ni aun uno, no hay ninguno bueno. Se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Por eso, si fuimos creados para buenas obras, lo mejor es que nos preparemos, enteramente preparados. El hombre de Dios debe ser perfecto y enteramente, totalmente preparado para buenas obras. Si de por sí la palabra de Dios, usted recordará, dice que se amontonarán maestros, vendrán muchos maestros. Jesús dijo, vendrán muchos que dirán yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y que en los últimos tiempos vendrán maestros que apartarán de la verdad el oído, y muchos escucharán esas enseñanzas. Hay una guerra, una lucha fuertísima para que no se levante alguien y sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense. Ahora que nosotros, conociendo la palabra de Dios, realmente andemos en buenas obras, se cumplirán propósitos perfectos. Es fácil ir en contra del Señor Jesucristo. Es fácil.
Jesús dijo: ama a tus enemigos. Odiarlos es más fácil de por sí. Si nos dijo el Señor Jesús que debemos perdonar, no perdonar es lo más fácil. Maldecir es más fácil que bendecir. Ser enteramente preparados para toda buena obra de por sí no es fácil. Es difícil, cuesta trabajo. Es negarse, es llegar a ser discípulo de Jesucristo. Si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muriendo cada día a la comodidad, a lo que nos gusta. Si nos enfocamos nosotros en meditar esta pregunta, ¿realmente yo ya ando en buenas obras? Cuando la palabra de Dios nos incomoda y nos confronta y nos sometemos a ella, la transformación llega a ser para nosotros también la bendición, pero no nada más para nosotros, sino para los que nos seguirán nuestras generaciones. Y todo lo contrario también. Si nosotros todavía no nos perfeccionamos para andar en buenas obras, no esperemos que nuestra descendencia sea de bendición y les vaya bien y conozcan a Dios. Eso es lo maravilloso, Yo me maravillo cuando leo en la palabra de Dios o acerca de los hijos de aquellos siervos, Cuando escuchaban el nombre de Abraham, por ejemplo, sus hijos, sus descendientes, ¿qué pensaban de él? Fíjense que algo pasa también. El temor de Dios, que lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, es precisamente cuando Dios a alguien le hablaba y le decía: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Fíjense, con eso era una seguridad de que Dios era el que hablaba, Miren, por ejemplo, vamos a buscar algunos versículos. El versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Versículo 12. Estaba la escalera apoyada en la tierra y llegaba al cielo. Eso estaba soñando él, Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Fíjense qué curioso que no dice que los ángeles bajaban y luego subían. No, subían. Primero subían, luego bajaban. Y el versículo 13 dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de esa escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjense en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y versículo 17: y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Desde allí aquel lugar se llamó casa de Dios, puerta del cielo, Betel, ¿verdad? Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar.
conforme a lo que estamos hablando nosotros, muchas personas no llegan a tener un encuentro personal con Dios, por eso es que no hay cambios en su vida. Desde este día, Jacob ya no fue el mismo. Aquel usurpador, aquel tramposo, a tal grado que Dios le cambió el nombre. En lugar de Jacob, usurpador, le llamó Israel. Por eso se llama Israel, el que lucha con Dios y vence. Israel. En Éxodo 3:6, ustedes saben que Moisés había matado a un egipcio, había huido, ahí andaba ya tranquilo, pastoreando las ovejas. Pero Éxodo 3:6 dice que le dijo desde la zarza cuando se estaba quemando, escuchó la voz: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces eso cambia todo. Nos damos cuenta, eso cambia todo. Esa es la gran diferencia. Los que no saben quién es su Dios no se preparan con temor. Los que saben quién es su Dios dejan todo por servirle, por vivir en obediencia delante de Él. Ustedes saben, ahorita comentábamos del momento de la pesca milagrosa en Lucas 5:8, cuando juntaron tantos peces. Dice Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y fíjese que estas palabras tienen un significado muy profundo, porque los pecadores no quieren, ¿verdad?, nunca acercarse a Dios, ni que Dios se les acerque. Pero él lo que realmente decía cuando dijo estas palabras es: no soy digno ni de que me mires, ni de que te me acerques, Señor. Apártate de mí. Y dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Versículo 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Por lo tanto, esto pasa. Este temor. Y aquí vemos cómo el temor hace santos a las personas. Sin temor no se hubieran atrevido a dejar todo por seguir a Jesús. Por lo tanto, nosotros, ese es el principio. Ese es para prepararnos para las buenas obras. Cuando hay temor de Dios, cuando conocemos quién es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, ahí cambia todo. Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Nosotros veíamos: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y el consejo aquí es igual, ¿eh? Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esto significa no a la fuerza. Nunca busques a Dios a la fuerza. Nunca sirvas a Dios a la fuerza. Si te pones en un ministerio, no hagas nada a la fuerza, porque Dios conoce el corazón. Dice ahí, ¿verdad? Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende profundamente los corazones de todo. Entiende todo intento de los pensamientos. Antes de que nosotros se nos ocurra hacer algo, Dios ya lo sabe. Si le buscares, lo hallarás. Si lo dejares, Él te desechará para siempre. Porque aquí viene otro punto acerca de andar en las buenas obras. Cuando fallamos. Aquí está otro punto principal. ¿Dónde están todos aquellos que le fallaron a Dios? Si nosotros nos acordamos, se fueron, se alejaron, dejaron todo y adiós. Aquí primero dice, reconoce al Dios de tu Padre. Quiero que lo conozcas, pero aquí no está diciendo que lo conozcas a través de la palabra, de la Biblia. No, aquí habla de la experiencia personal. Porque Salomón ya conocía bien la Escritura. Siendo hijo del rey David, seguramente había estudiado mucho ya la palabra. Reconoce al Dios de tu Padre. Que tú le conozcas a Él de una manera personal, una experiencia personal con Dios, tú y Él. Búscalo, primero que nada. Así comenzamos nosotros a andar en buenas obras. ¿Cómo? Búscalo. Estaba mandando David a su hijo, empieza a buscar a Dios. Empieza poco a poco a conocer en su palabra, busca a Dios a través de la oración y después, cuando ya lo encuentres, cuando ya tengas una comunión con Él, sírvele con corazón perfecto. ¿Se dan cuenta de los procesos cómo son? Reconocer a Dios primero. Luego, comenzar a servirle de corazón perfecto. Yo les decía, ¿qué pasa si falla uno, no? Hechos 1:25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿A dónde se fue Judas? A su propio lugar, al lugar que ya estaba preparado para él. Escúchalo muy bien. ¿Qué lugar está preparado para nosotros? Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Judas ya no puede tener excusa porque anduvo con Jesús mismo. Su pastor era Jesús. Escuchó sus enseñanzas. Judas vio los milagros que hizo Jesús. Vio levantarse a Lázaro de la muerte. Conocía a Judas a Lázaro. Vio todos los milagros, vio todo, escuchó todo, pero se fue a su propio lugar. Jesús cuando oró dijo,
Ninguno de los que me diste se perdió, solamente el hijo de perdición. Ahora, ¿Dios es injusto por esto? ¿Es malo? No, cada quien escoge. Es por eso, imagínate, hermano, que pasen 5 años, 3 años, 4, y sigamos en ese círculo de fallando, levantándonos, regresando a lo mismo, fallando, y no avanzamos, y queramos que llegar allá arriba a nosotros, llegar al lugar que está preparado. Es un lugar preparado para gente que ya está preparada, para gente que dejó todo, cambió todo, se transformó su vida para andar en buenas obras, para ese perfeccionamiento. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De eso estamos hablando. Miren, versículo 15. Estamos en Hechos 1, versículo 15. Ustedes saben cómo se dio esta conversación. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Esos eran los que quedaban nada más, ¿verdad? Muchos se fueron antes de este tiempo. Muchos discípulos de Jesús pues se fueron, pero nada más quedaron 120. Así era la iglesia, ese número era exacto. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. En pocas palabras, ¿qué ministerio? Ser apóstol, testigo, ¿verdad? Testigo presencial de la gloria de Cristo. Y luego dice el versículo siguiente, ¿verdad? Con el salario, con lo que le pagaron por entregar a Jesús, el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, ¿verdad? Ahora pues, porque porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Quiero detenerme ahí, porque estamos en este tema, creados para buenas obras. Hermano, para Dios tal vez no sea tan difícil que si tú no cumples tu propósito, Dios ponga otro. Pero lo terrible será que tú no llegues a cumplir ese lugar que ya Dios tenga preparado para ti. Cristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es cierto, ¿eh? Yo mismo con mis propios ojos lo he visto. A veces hay muchos lugares, muchas personas que necesitan estudios bíblicos, o que se abra alguna célula, alguna misión en otro lugar, y que un pastor busque y que diga: a ver, a quién mando, a quién envío. Fíjense lo que, no se sientan mal, pero aquí la palabra nos está hablando firmemente.
¿Se imaginan que esto dijera el Señor de nosotros? Tome otro su lugar, tome otro su oficio. Este no quiso. Este no se quiso preparar. Este no quiso hacer esto, no quiso. Entonces, es dura la palabra cuando la entendemos, pero esto es lo que me hablaba Dios ahora en estos días. Y yo dije, es cierto, este es el tiempo. Este es el tiempo en que nosotros tenemos ya de verdad que levantarnos. Dice el versículo 17, ¿verdad? Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Sin embargo, ahora sea hecha desierta su habitación y tome otro su oficio. Si nosotros queremos levantarnos, servir a Dios, andar en buenas obras, es mejor que seamos fieles hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. Entonces, volvemos a leer el versículo 25, ¿verdad? Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, pero ahora escojamos a otro, dijo ahí Pedro, ¿verdad? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar de perdición. Terrible, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos ahora esa oportunidad de prepararnos en la palabra de Dios y comenzar a andar en buenas obras. Fuimos escogidos nosotros antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. Y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no andamos en esas buenas obras, sea hecha desierta su habitación y que tome otro su oficio. No hay otra. No se puede detener, Dios no puede detener la salvación para los que ya están escogidos, ordenados para ser salvos. Y muchas veces, ¿cuántas veces sin que nos hayamos dado cuenta nosotros nos ha pasado esto? Que en lugar de nosotros ir a hablarle a alguien, llega alguien más. Pero de que van a ser salvos un día las personas. Pero que nosotros no estemos dispuestos. Cuando se oye en estos días, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo usted ha dicho estas palabras? Heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Por lo tanto, pues, este es el tiempo. Hoy podemos iniciar con una nueva etapa. No se entristezcan, hermanos. Al contrario, que la palabra nos ayude a que de verdad ahora sí nos levantemos, nos preparemos, hagamos las cosas que tenemos que hacer, dejando lo que tengamos que dejar, porque para seguir a Cristo se tiene que dejar todo, prácticamente. Y Dios nunca nos dejará. Siempre nos sustentará,
Se cumplirán todas esas promesas, esos versículos que les pone uno mucho amén, ¿verdad? Allí en el Facebook. Yo nunca te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, te sustentaré para siempre. Y los comparten miles esos versículos. Pero, ¿quién dice, heme aquí, envíame a mí? Bueno, quiero que terminemos en unos versículos. Tito 2:11. Recuerda, estamos en este tema, creados para buenas obras, los propósitos para los cuales fuimos creados y que muchas veces nosotros no estamos cumpliendo. Necesitamos cumplir nuestros propósitos, que nuestra vida sea de bendición para Dios. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recuerde que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la salvación. Pero ¿cómo se va a dar esto? Fíjense. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que renunciando, primero que nada, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Este versículo me gusta mucho porque está tan claro. No dice concupiscencias o palabras difíciles así que no podamos comprender. O no dice a la carne, ¿verdad? Renunciar a la carne, y que muchas veces no entendemos a qué se refiere con eso. Aquí nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? No perdonar. Esa es la impiedad. El impío es el que no tiene piedad. La impiedad es el que no tiene compasión y perdona. Enseñándonos primero que nada, esto es para las buenas obras, primero que nada, renunciar a la impiedad. Número 2, a los deseos mundanos, deseos de enojo, de venganza, de que nada más una mechita y explotamos, de que sale de nuestra boca pura palabra mala, de que todo eso, ¿verdad? Todos esos deseos mundanos, deseos de hacer lo malo. Y vivamos en este siglo, en este tiempo, en este mundo, sobria. Alguien que está sobrio está en sus 5 sentidos, es entendido, ¿verdad? Está despierto espiritualmente. Sobria, justa, una manera justa, ser justos, siguiendo la justicia. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, perdonando, amando a nuestro prójimo, bendiciendo, ayudando a los demás, haciendo las buenas obras. Después dice el versículo 13, aguardando, es decir, con paciencia, esperar a Jesús. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En pocas palabras, esperando a que llegue por nosotros. Esta es la vida de un cristiano, renunciando primero a su manera de vivir de antes, a la impiedad, deseos mundanos, vivir tranquilamente en paz, en justicia, en piedad y esperando a Cristo.
Dice el 14, porque Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldición, de toda maldad, y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Un pueblo purificado, limpios. Eso es la santidad, ¿verdad? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No nada más que hagamos las buenas obras, sino celosos de que se hagan las cosas bien. Si se hacen las cosas mal, estar dispuesto, aunque ya no nos quieran. Y miren el versículo 15, el final. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En pocas palabras, esto es un mandato muy fuerte para estos últimos tiempos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué pasa si yo no se los dijera a ustedes? Es probable que alguien más tome mi oficio y se los diga, ¿verdad? Que Dios quiera que no pase eso. Pero es muy importante por eso entender todo esto que hemos estado leyendo y estudiando en las Escrituras. Para nosotros es un tiempo de preparación. Le doy gracias a Dios de que somos una iglesia joven. Una iglesia joven, una iglesia nueva. Una iglesia que se está levantando apenas, ¿no? Que apenas nos estamos forjando en ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, para hacer la voluntad del Señor Jesús. Ustedes recordarán aquel versículo que dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo a nadie en la tierra, ¿verdad? Salmo 73. Pero ¿qué dijera Dios de nosotros? ¿A quién tengo en la tierra si no es a ti, iglesia? Para que vayas y anuncies mi palabra. Nosotros decimos así como decía el rey David, que escribió ese Salmo 73, ¿verdad? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? Dios, ¿a quién tiene en la tierra si no es a su iglesia? Para que haga su voluntad, para que se prepare para andar en buenas obras, haciendo su voluntad, sirviéndole. Sería muy triste que se vuelva a repetir aquello que escribió Isaías, ¿verdad? Y miró Dios y buscó entre los hombres a ver si había alguno entendido que se pusiera en la brecha e intercediera para que yo no destruyera la tierra, y no encontré a nadie. ¿Todo por qué? Porque no se prepararon para andar en buenas obras. Pero ahora es nuestro tiempo. Hoy es nuestro día. Esta es nuestra generación. Yo tenía, aparte de este tema, preparado para jóvenes, hablarles precisamente de eso, de esa generación que viene. Nos gustaría que Dios les llamara un día y les dijera: Saúl, yo soy el Dios de tu padre. Imagínense.
yo soy el Dios de tu padre. Hacía y que hubiera temor, y que dijeran, yo me acuerdo que mi padre hacía esto y yo hacía lo otro. Dichosos aquellos que tuvieron padres que fueron entendidos y siguieron la voluntad de Dios y sirvieron a Dios hasta el fin de sus días. Y yo quiero que algún día me recuerden mis hijos y mis nietos, diciendo, yo me acuerdo cómo mi padre, mi abuelo servía al Señor. Y eso es lo mejor que pudiera pasarnos, ¿verdad? A que dijeran, híjole, no, mi abuelo era así, pero un día ya no siguió más a Cristo. Sería triste. Pero bueno, vamos a orar porque hay mucho que hacer. Oremos, ore usted conmigo. Y digámosle al Señor de esta manera: Señor, si yo no he cumplido tus propósitos, perdóname y ayúdame. Somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo para buenas obras, pero que andemos de verdad en esas buenas obras. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a buscarte cada día más, Señor, a aprender a conocerte en tu palabra cada día, Señor. Danos sabiduría, alumbra nuestro entendimiento para comprender tu palabra y hacer lo que nos corresponde y andar en tus propósitos. Gracias, Señor, porque nos das todavía la oportunidad. En verdad, tu misericordia, no sabemos de todo lo que nos has guardado para que hoy en este día escuchemos tu palabra y nos des la oportunidad de un nuevo comienzo. Bendice hoy a tu iglesia, Señor. Fortalécenos, llenándonos con tu Santo Espíritu para poder ahora sí levantarnos y comenzar una nueva vida en obediencia a tu palabra, Señor.